En un país, queridos amigos, en que las madres buscadoras encuentran un crematorio clandestino en plena Ciudad de México, en un país en donde se dice que se reduce la tasa de homicidios, pero vemos que aumenta porque lo sentimos, lo observamos y lo medimos todos los días, en un país en donde se nos cuenta que la candidata oficial de Morena va arriba por 30 puntos de la candidata de 3 partidos políticos y de la ciudadanía que se oponen al régimen de la 4T, es verdaderamente incierto el futuro de nuestro país. De allí que tengamos que poner mucha atención en el hecho de que todavía hay un 20% de los mexicanos que dicen que van a acudir a las urnas, pero que también asumen que no se han decidido por quién votar. Bueno, hay que comenzar por pensar en cómo se vería con la banda presidencial cada uno de los postulantes, de las y el postulante. ¿Cómo se verían? Y entonces ahí comenzamos a tejer nuestra fantasía acerca de cómo vemos el futuro. Digo fantasía, digo porque tenemos que salir de este bache tan terrible que estamos viviendo. Hoy se confirma mi peor temor. El crecimiento económico es del 0.2%. Nada. No crecimos económicamente nada. Y todavía seguimos hablando del superpeso, que es una cuestión que se maneja en los mercados bursátiles del mundo y no en México. Seguimos hablando de los ingresos que generan las remesas de los indocumentados y de los no indocumentados, de los que sí están legalmente en otros territorios, pero que tienen familia en nuestro país y que mandan también su dinerito ahorrado lo más que pueden a nuestro país. La economía de la miseria, la economía de aquellos que no encuentran oportunidades de trabajo en México y tienen que ir a buscarse la vida a otros países, sobre todo al sur de los Estados Unidos. Y esto es como una especie de triunfo para el señor López, que se encuentra en la presidencia. Es lamentable que todavía algunos no piensen y no razonen. Xóchitl arrolló en el debate presidencial, pero los voceros de Claudia, la marioneta, están desesperados, han llenado las redes de propaganda bastante vana, pueril, diría yo, alegando que ella ganó el debate porque mantuvo su cordura de arrogancia y soberbia, recitando números que no eran ciertos, que se comparan con la realidad que ahora observamos y nos damos cuenta que se desploman por el hecho mismo de observar los hechos de cada día. Esto es con lo que no puede luchar la mentira de la cuarta transformación. Esto es parte del dolor que sentimos los mexicanos al ver que se manipula o se quiere manipular nuestra voluntad colectiva, asustando a los adultos mayores, diciéndoles que les van a quitar sus programas sociales. Ojalá se hubieran cumplido los programas sociales que se incrementaron o se comenzaron a elevar desde hace 80 años, como bien publica un periódico el día de hoy. Hace 80 años que hay programas sociales, el problema es que no se habían dado situaciones como las de entregar directamente el dinero a quienes lo reciben por su edad, porque no hay otra razón. La razón por la que se le da el dinero a los que no trabajan, no estudian, a los muchachos
que dicen que son los jóvenes sembrando futuro, y lo que están sembrando es corrupción. Se les está enseñando a los jóvenes, a nuestros jóvenes, a buscarse la vida a través de la corrupción, a alterar el curso de la historia mediante la corrupción. De allí que surjan también los temores sobre un posible fraude electoral. Si esto ocurre, los bandos están tan divididos, son tan irreconciliables, que los enfrentamientos serían un efecto natural de esta radicalización que se ha generado desde el Palacio Nacional. Ya no hay manera de hablar con quienes están en contra de la Cuarta Transformación y los que están a favor de la misma. Ya el fanatismo llena todas nuestras venas en lugar de sangre. Los que creemos que debe cambiarse el destino de México, no podemos ya dialogar con quienes fanatizados se exigen que la Cuarta Transformación continúe, a pesar de que no pueden dar resultados, a pesar de que se ha fracasado, de que el presidente o el mandante Pelafustán, como yo le llamo mandante porque ordena y Pelafustán porque es un pandillero, simple y sencillamente masculla todas las mañaneras frases que cada vez son más incongruentes y que por supuesto no son verídicas y que solo hacen la tarea de enfrentarse a quienes opinan en contra suya. Lo que hace exactamente no un presidente autoritario, un dictador de pacotilla. Un elemento que no sabe situarse en el punto exacto que le corresponde dentro de su historia personal. Un pasado que arrastra bastante funesto. Un inicio en la política, ya cuando deja de ser pues una especie de activista institucional, para convertirse en un activista sencillamente enloquecido por la fiebre de las desigualdades sociales que hay muy hechas y muy profundas en nuestro país, y al aliento de tales crece políticamente hasta convertirse finalmente, luego de 18 años de insistencia, porque desde el primer día que comenzó como jefe de gobierno a ejercer esta jefatura en el Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal, Andrés Manuel ya pensaba en la presidencia. Lleva 18 años, tardó 18 años en convertirse en primer magistrado. Y luego vino la decepción profunda. Vimos que no tenía proyecto real de nación, que ese famoso proyecto de nación que presumía haber escrito no era más que una fanfarronada. Y luego nos dimos cuenta de que los ingenuos empezaron a creer en él. Y luego de repente recibieron dinero. Y esto los hace comprometerse, según ellos, hasta el hecho de creer que están vendiendo su conciencia, su voluntad política. Y es a estos a los que debemos hablar, con los que debemos tratar de convencer que tenemos futuro en nuestro país y que el futuro no se termina con esta infausta Cuarta Transformación y con el López Obradorismo insulso y ridículo. Estamos cada vez más al amparo de la suerte. Si salimos a la calle no sabemos si vamos a regresar a nuestras casas. Hay delincuencia en todos los estados del país, hasta en los que se decía que no había llegado todavía el narcotráfico. Ya hay células del narcotráfico ahí operando, Yucatán, Tlaxcala. Y lamentablemente poco podemos hacer frente a este hecho ignominioso que ha generado la Cuarta Transformación. Y es eso lo que representa la mayor problemática, el mayor obstáculo
para ir hacia unas elecciones limpias. ¿Hasta qué punto va a querer intervenir el narcotráfico en las elecciones? ¿Al punto de querer alterar la voluntad de la ciudadanía? Solamente si la ciudadanía sale a votar masivamente, podremos derrocar a esta Morena que se parece más al pez llamado Morena, que siempre está agazapado y es terriblemente pernicioso. La única manera de vencer al gigante morenista es con nuestra fuerza y nuestro valor. Tengámoslo, porque de otra manera los que van a pagar la cuenta son los que vienen detrás. No me van a callar, nunca. Y lo digo con cero cobardía.